Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, verdad? Un montonazo. Oye, por cierto, muchísimas gracias a todas esas personas que han ayudado a pagar mi rescate. Os lo agradezco enormemente y sobre todo a que siga conservando todos los deditos de mi mano. Bueno, hoy vamos a grabar un vídeo un poquito más corto y distinto de lo que solemos hacer. Y es que vamos a hablar de 5 curiosidades sobre René Descartes. ¿Por qué 5? Porque esas son las letras de su nombre, ya que en francés se pronuncia Descartes. ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, simplemente porque os puede ayudar para selectividad, para contar algo en el contexto histórico que seguro que otras personas no lo van a contar y sobre todo para conocer un poquito más el personaje. Y es que los filósofos, aunque no lo creáis, también son personas. Y en el caso de Descartes, además, tuvo una vida corta, pero bastante interesante. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Descartes va a nacer el 31 de marzo de 1596 en l'Arc de Touraine. Pero este pueblo, debido a la fama de Descartes, en 1967 va a pasar a denominarse Descartes. Por lo tanto, podemos llegar a decir que Descartes nació en Descartes. Descartes es conocido por la filosofía, pero realmente él era matemático. Recordar que cuando salió del Colegio de la Fleche dijo: solo voy a creer o solo soy capaz de creer en dos grandes verdades: la existencia de Dios y la verdad de las matemáticas. Va a desarrollar la geometría analítica, que es una nueva rama dentro de las matemáticas, la cual, por decirlo de algún modo, es la unión de la geometría y la unión del álgebra. Va a crear el sistema de coordenadas, es decir, representar en un plano de ordenadas y abscisas un objeto en dos dimensiones, pero en un plano tridimensional. Por lo tanto, podemos ver la trayectoria de un objeto, la posición que ocupa en un momento determinado. Además, junto a François Bouilleté, otro matemático francés, que bien hablo francés, por cierto, fue el primero en utilizar las letras en las matemáticas. Así podemos utilizar letras como X, Y y Z para hablar de incógnitas o A, B y C para hablar de cifras que ya conocemos. Todo esto aparecerá dentro de su obra El discurso del método, en aquella parte en la que va a hablar de la geometría. Descartes tuvo una hija con la criada de un amigo suyo en Holanda. Ahora tengo que tener mucho cuidado porque si no digo bien el nombre puedo invocar una entidad oscura. Helena Jan van der Stroom. La niña se llamó Francine y nació el 19 de julio de 1635 en la ciudad de Deventer. El 19 de julio han nacido muchísimas personas muy importantes para el avance del ser humano, tanto a nivel humanístico como a un nivel científico. Así nos podemos encontrar distintos ejemplos a lo largo de la historia, como puede ser Samuel Colt, el padre del revólver, Edgar Degas, magnífico pintor francés, Herbert Marcuse, magnífico filósofo perteneciente a la Escuela de Frankfurt, Jared Padalecki, actor americano, sí, le eché el de Supernatural, que antes salía la chica Gilmore, porque hay que explicarlo todo. Y finalmente, este chico maravilla. Qué pedazo de día, 19 de julio. Aunque estuvo muy enamorado de Helena, nunca la reconoció como esposa y la presentó siempre como una criada suya, y a su hija, a Francine, como una sobrina. Tristemente, antes de irse a París para que la niña recibiera una educación, o la educación que él quería, murió de escarlatina, con 5 años de edad. Descartes cayó en una profunda depresión, lo cual es totalmente comprensible y normal, y ordenó, fijaos bien, ordenó que se construyera una muñeca con el tamaño y las formas de su hija. La leyenda, evidentemente eso ya es leyenda, cuenta que el muñeco se movía y que el muñeco hablaba. Descartes, cuando fue a vivir a Estocolmo, porque la reina Cristina de Suecia lo llamó para que le diera clases, puesto que Descartes era el filósofo más famoso en época, fue con la muñeca, no se separaba de la muñeca en ningún sitio. Una noche de tormenta, en el barco de camino a Suecia, los marineros entraron en el camarote de Descartes y vieron a Descartes hablando con la muñeca, y la muñeca, respondiéndole asustado, la cogieron y la tiraron al mar. Descartes entró en furia y
y se peleó con el capitán, y cuentan que también Descartes tiró al capitán al mar. Así que ahora mismo en el Mar del Norte pues descansa Francine y el capitán del barco. Una vez en Suecia, la reina Cristina, que estaba muy ocupada en lo que tiene la guerra de los 30 años y en fin, muchas historias más, y ser reina, pues solo podía dar clases a las 5 de la mañana. Por lo tanto, Descartes tenía que ir 3 veces en semana a darle clases. Descartes había tenido una salud muy frágil desde pequeño, y eso, unido a su condición de noble, hicieron que no madrugara ningún día de su vida, ni siquiera cuando estaba en la guerra. Pero ahora sí tenía que madrugar. ¿Y qué ocurre? En una de estas mañanas de Estocolmo de invierno, que se le olvidó coger la Rebequita de casa, pues se murió de pulmonía. Por lo tanto, a quien madruga Dios le ayuda, menos a Descartes. En el interior del cráneo de Descartes hay escrito un poema. Descartes va a morir el 11 de febrero de 1650. Su muerte va a ser totalmente natural, puesto que va a morir de neumonía. En las últimas décadas, el historiador alemán Eike Spies nos va a dar una versión muchísimo más jugosa y distinta, en la que se va a hablar de un envenenamiento por arsénico por parte de la Santa Sede, con fines políticos, ya que estamos en la guerra de los 30 años. Y él jugaba un papel muy importante o podía influir mucho en las decisiones de la reina Cristina de Suecia. Os dejo aquí un enlace al vídeo en el que yo hablo de ese hecho. El caso, lo importante, el gobierno francés va a reclamar el cuerpo de Descartes, y no lo va a conseguir hasta 16 años después. El 1 de mayo de 1666 el cuerpo de Descartes, ya el cuerpo va a estar en una urna, porque bueno, la descomposición es lo que tiene, que le llega incluso a la gente más importante y más valiosa y más maravillosa del mundo, y más listos y más todos. Y va a empezar un periplo hasta llegar a Francia, concretamente a París, que va a durar más de un año. Es que va a ir haciendo distintas paradas. Primero estará en la ciudad de Copenhague unos cuantos meses, después va a ir a Alemania, de Alemania va a pasar por Holanda, de Holanda a Flandes, y de Flandes finalmente a Francia. De hecho, el cuerpo va a ser enterrado en distintas iglesias. Actualmente está en la iglesia de San Germán, y en 1821, cuando ya se inhumó el cuerpo se exhumó de su último recinto y se inhumó en la iglesia de San Germán, se descubrió que faltaba la cabeza. Todos los huesos estaban ya prácticamente hecho polvo, porque habían pasado 200 siglos. 200 siglos, habían pasado prácticamente 2 siglos, estamos hablando de unos 180 años, por lo tanto ya el cuerpo, pero por lo visto el cráneo es algo que permanece muchísimo más tiempo. El cráneo debería de estar ahí, debería de estar intacto, y no estaba. El químico sueco Jöns Jacob Berzelius, en ese año de 1821, empezó a hacer investigaciones e indagaciones, y descubrió en Suecia que había un propietario privado que decía que tenía el cráneo de Descartes, y que se lo cedió a él, porque él previamente lo había conseguido de otra persona. Y es que empezó a seguir el rastro, y el cráneo de Descartes había estado en al menos 6 manos distintas que se sepa, que se pueda controlar. La primera de estas manos fue el capitán de guardia, que estuvo custodiando el cuerpo de Descartes cuando murió. Por lo tanto, debemos de entender que fue en 1666 cuando se abrió la primera tumba de Descartes, que este hombre se llevó el cráneo a su casa. Ahí escribió que este cráneo perteneció al gran Descartes, y luego los distintos propietarios fueron escribiendo distintas leyendas y distintas cosas hasta llegar a este pequeño poema. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado de lo más interesante, y nos vemos en la próxima. No olvidéis darle likes a este vídeo, darle amor, que así vuelvo yo a grabar ya mismo. Y nada, muchos besos a todo el mundo, cuidaros y ser buena gente sobre todo. Venga, a filosofar. Hasta luego. En el cráneo de Descartes aparece escrito el siguiente poema en latín, y leo: este pequeño cráneo perteneció al gran Descartes. Los otros restos están escondidos en tierra de la Galia, pero su ingenio es elogiado por todo el globo, y su espíritu exulta siempre en la esfera del cielo. ¡Qué maravilla! Ojalá en mi cabeza pongan algo así.
out there.